En la primera sesión miramos aspectos relacionados con el devengado. Ahora vamos a entrar en materia ya de lo que tiene que ver con la retención en la fuente y el proceso de depuración del salario. Vamos a partir, digamos, de eso que ya vimos en el módulo 1, en el que una persona natural puede percibir unos ingresos y esos ingresos en su totalidad nos vienen dando el ingreso bruto. Ese ingreso bruto, ¿qué vamos a hacer con él? Pues finalmente vamos a hacerle un proceso de depuración en el que vamos a llegar a definir cuál es la base de retención en la fuente. Para hacer la depuración de los salarios o las rentas de trabajo, bien sean unos honorarios a una persona natural, lo primero que debemos hacer es seguir lo parametrizado en el artículo 388 que se denomina depuración de la base de cálculo de retención en la fuente. Y para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuado a las personas naturales, se podrán disminuir los siguientes factores. El primero, los aportes a la seguridad social. Son esos ingresos que la ley ya de manera taxativa ha previsto como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Luego que para un trabajador asalariado o para un independiente que recibe unos honorarios, tiene que hacer los aportes a la seguridad social, bien sea el descuento que le hagan en la empresa o los aportes como independiente. Eso es un ingreso no constitutivo de renta porque nunca lo va a recibir. Lo lleva a un ingreso neto. Y ese ingreso neto es susceptible de ser disminuido hasta un 40% en la actualidad, pues, por medio de lo que se denominan deducciones, por allá contenidas o referidas en el artículo 387 del Estatuto Tributario, o las rentas que la ley de manera taxativa prevé como rentas exentas. Y estas las podemos encontrar en el artículo 206 del Estatuto Tributario, 126-1 y 126-4. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ingreso neto puede ser disminuido por los conceptos de deducciones previstas en el artículo 387. Son tres. Tiene que ver con una deducción especial. Y con esto quiero decir de que no necesariamente se lo tengan que restar al salario, sino que se puede considerar una disminución del 10% del ingreso bruto por concepto de dependientes. Además, puede también incluirse, no son excluyentes, los intereses certificados en créditos de vivienda pagados en el año inmediatamente anterior. Eso sí, debe tener el certificado. Y finalmente, la certificación del valor pagado por medicina, prepagado, pólizas de salud, pero eso sí también que esté vigilado por la Superintendencia de Salud. Esos tres conceptos son los que se consideran deducciones que pueden afectar o disminuir de manera directa el ingreso neto. También tenemos la posibilidad de seguir disminuyéndolo por rentas exentas. Todo esto con esa limitación del 40%. Las rentas exentas del 126-1, que se refiere a los aportes voluntarios a pensiones, las del 126-4 del Estatuto Tributario, que son los aportes a cuentas AFC, y los del 206 del Estatuto Tributario, que digamos que para los efectos de un asalariado son 10 numerales, pero aplica lo que tiene que ver con cesantías e intereses de cesantías, y el numeral 10, renta exenta general del 25%, limitada mensualmente en este momento también, antes de la reforma tributaria, a 240 VTs mensuales. Entonces, el proyecto de reforma tributaria lo que dice es que
ya no van a ser esas 240 VT mensuales que da una cifra cercana a los 8 o 9 millones de pesos, sino que la va a limitar a 2,5 millones mensual. Queriendo con esto decir que muy seguramente se está mirando a esas personas que tienen unos ingresos superiores a 10 millones de pesos. Cuando se ha hecho todo este ejercicio de tomar el ingreso bruto, quitarle los descuentos de salud y pensión, llevándolo al ingreso neto, luego hasta el límite del 40% de deducciones y rentas exentas, y repito, son tres, las del 387. Dependiente económico, medicina prepagada e intereses de vivienda, y las del 206, 126 raya 1, 126 raya 4, le va a dar una base que siempre tiene que estar por lo menos en el 60% del ingreso neto. Esa base la va a dividir entre el valor de la VT y el valor que le dé expresado en VT, lo lleva a la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, lo ubica en el rango al que pertenezca y por allí determina, dependiendo del procedimiento, la retención en la fuente, que también quedará expresada en VT, y para determinar el valor en pesos no es sino multiplicarlo por el valor actual de la VT. Eso le da el valor a retener en forma mensual al salario, a los honorarios recibidos por personas naturales que clasifiquen como rentas de trabajo. Me gustaría hacerles una precisión relacionada con esos límites de los dependientes, y es que los dependientes tienen una limitación hasta 32 VTs. Quiere decir entonces que una persona que tenga un salario de 15 millones de pesos, el ingreso bruto, le podría dar un 10% de 1.500.000, pero tiene que limitarlo a 32 VTs, y esas 32 VTs seguramente va a ser el techo de la deducción especial. Lo mismo con el tema de medicina prepagada. Tiene un límite de 16 VT. Puede que el valor certificado le permita tomar una deducción de 2 millones de pesos mensual, pero esas 16 VT le dan ese techo, y no lo voy a convertir a valores porque este video les puede servir para de aquí en adelante. Simplemente multiplican en la actualidad 16 VT por 38.004 pesos, que es en el 2022, y así pues puede seguir mirando, digamos, para determinar ese límite de las 16 VTs. En adquisición de vivienda el límite es mucho mayor, son 100 VTs. Esas 100 VTs, digamos que estaría dándole la posibilidad de un descuento mensual de 3.800.000 para el año 2022, que corresponden efectivamente a esas 100 unidades de valor tributario. Entonces, por allí pueden empezar a hacer su proceso de depuración y aclarar con el siguiente video en caso de que algo de pronto tengan todavía de dudas. Nos vemos entonces en un siguiente video.